Buenas noches, alumnos de biología de primero o segunda. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo en biología que tienen que ver con la célula. ¿Sí? La semana pasada yo les había mandado un link de 2 videos de YouTube que hablaban sobre el citoplasma celular. Vamos a charlar un poquito primero del citoplasma y después sobre lo que vamos a comenzar a ver ahora, que son las organelas de las células. Acá podemos ver unos esquemas, ¿sí?, de la célula en este libro. Ahí arriba, el de arriba nos puede servir. Nosotros vimos en los videos que el citoplasma de la célula es esa especie de gel que se encuentra dentro de lo que es el límite de la membrana celular, ¿sí?, la membrana principal de la célula, que se encuentra limitando toda la parte exterior de la célula, ¿sí? Entonces, en ese interior, limitado por la membrana, se encuentra el citoplasma. El citoplasma tiene dos componentes principales. Un citosol, que es una sustancia en forma de gel, ¿sí? Ese gel está compuesto fundamentalmente por agua. Y flotando en esa especie de gel se encuentran las sustancias que necesita la célula para poder vivir, ¿sí? Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, que después van a utilizarse para la vida de esa célula. Y además de ese gel formado fundamentalmente por agua, hay una serie de estructuras que le dan sostén y además le proporcionan un mecanismo de transporte interno a la célula, que es el citoesqueleto. Acá podemos ver en este esquemita como una especie de entramado, ¿se distingue? ¿Sí? Bueno, eso que parece como un alambrado, así como unas raíces, ese sería el citoesqueleto de la célula. ¿Sí? Pueden haber microtúbulos y pueden haber microfilamentos. Los microtúbulos son los encargados de movilizar sustancias y moléculas de un lado a otro dentro de la célula. Y los microfilamentos fundamentalmente les dan una estructura, un sostén al interior celular. Bueno, dentro del citoplasma, además de ese citoesqueleto, tenemos compartimientos internos, ¿sí? O sea, subdivisiones del espacio interno de la célula que difieren en su contenido y en su función. Esos compartimientos que están dentro del citoplasma se llaman organelas. Hay distintos tipos de organelas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el esquemita de la célula podemos ver dibujados con distintos colores estructuras, ¿sí?, que se nota cuando uno los mira que tienen un interior limitado por membranitas también, ¿sí? Esas membranas son parecidas a la fundamental de la membrana celular, más sencillas y con algunas diferencias, pero lo que hacen también fundamentalmente es dividir el contenido de esa organela del resto del citoplasma y de las otras organelas. Entonces, lo que vamos a ver hoy fundamentalmente es el conjunto de organelas que se llaman complejo de endomembranas, que son estas que se ven más bien como azulcitas acá. Después vamos a ver otro esquema. Las otras organelas cumplen distintas funciones. Hay organelas que se encargan de lo que es la parte energética de la célula y otras que se encargan de la parte funcional y genética, que sería el núcleo, ese moradito que vemos ahí. Pero eso lo vamos a dejar para después. Hoy lo que vamos a ver es el complejo de endomembranas. Existen, vamos a pasar a otro esquema donde se ven un poquito más grandes. Existen componentes fundamentales de ese complejo de endomembranas que son, por un lado, eso que se ve como un entramado ahí todo complicado que tiene pelotitas naranjas, ese es el retículo endoplasmático rugoso o granular. ¿Por qué se le llama granular? Porque justamente esas que parecen bolitas naranjadas son otro tipo de organelas más sencillas que se llaman ribosomas. Esos ribosomas ayudan al retículo endoplasmático a sintetizar en su interior, o sea, a formar en su interior determinadas sustancias que necesita la célula. Hay otra parte de ese complejo de endomembranas que no tiene ribosomas en su parte externa. Ese es el retículo endoplasmático liso. Cuando ustedes lean las páginas del libro van a ver que lo resumen, para no estar escribiendo la palabra completa, lo abrevian como REL, eso es retículo endoplasmático liso. Y el otro componente de este complejo de endomembranas es el aparato de Golgi, ¿ok?
¿Qué relación existe entre ese aparato de Golgi y los retículos? Las sustancias que forma, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, llegan hasta el aparato de Golgi a través de vesículas, que son esas que parecen bolsitas, también rodeadas por membrana. Llegan al aparato de Golgi, se sintetizan las sustancias necesarias que provienen también del trabajo del retículo y se forman nuevas vesículas que lo que van a hacer es viajar desde acá hasta la membrana. Si el contenido de la vesícula se necesita dentro de la célula, llega a la parte interior de la célula que se necesite. Y si el contenido de la sustancia se necesita afuera, llegan hasta la membrana, se fusionan con la membrana y liberan al exterior el contenido de la vesícula para que sea utilizado en el exterior. Entonces, estas organelas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi y ribosomas, las bolitas, están en constante relación, ¿sí? Sintetizando sustancias y haciendo que estas sustancias lleguen a donde sea necesario en la célula, adentro o afuera. Bueno, les voy a dejar entonces esta vez un cuestionario para resolver con estas 2 páginas del libro que se las voy a enviar escaneadas. Y bueno, seguiremos en contacto y espero que en el receso tengan un buen descanso y que sigan todos bien. Gracias y hasta luego.